En la década de los 80 y 90 vivió un hombre llamado Red Skelton. Skelton fue uno de los cómicos más destacados en los escenarios norteamericanos. Todas las veces que se anunciaba su actuación en cualquier sitio, no cabía la gente. Todos los que podían iban a ver a Red Skelton actuar. Aquel hombre hacía reír a la gente con sus movimientos, con sus gestos, con sus bromas, con sus chistes. Muy probablemente en su época no hubo otro cómico más destacado que Red Skelton. Pero aquel hombre vivió toda su vida, todos aquellos años, cuando subía a los escenarios para divertir a la gente, vivió con una profunda tristeza en su corazón. Tenía un hijo, su único hijo, y aquel muchacho adquirió una enfermedad rarísima para la cual la ciencia no había encontrado una solución. Y su padre, Red Skelton, aquel famoso cómico, todo el dinero que ganaba lo invertía para ver si de alguna manera se podía descubrir una droga, una medicina, algo que pudiese salvar la vida de su hijo. Y cuando subía a los escenarios, nadie se daba cuenta de que el corazón de aquel hombre estaba desgarrado por el dolor, por la pena, por la angustia de saber que allá en su hogar estaba su hijo sufriendo. Qué dolor, qué tristeza la de aquel hombre que amaba tanto a su hijo. Soy Luis Carballosa. Hoy comento con vosotros el pasaje de la segunda epístola de Juan, el único capítulo que tiene, versículos del 4 al 7. Y dice este pasaje, dice el escritor: mucho me regocijé porque he hallado a tus hijos andando en la verdad. Juan, como apóstol y pastor, visitaba iglesias donde había personas con problemas, con dificultades, con enfermedades y muchos que sufrían persecuciones en aquel primer siglo, cuando este apóstol vivió en la ciudad de Éfeso. Y Juan se regocija porque en sus visitas hallaba a creyentes que andaban en la verdad. Andar en la verdad significa caminar en el camino de Dios, en el camino que es Jesucristo. Él lo dijo: soy el camino y la verdad y la vida. Y dice: conforme
al mandamiento que recibimos del Padre. El mandamiento del Padre es que cada uno de sus hijos, como tú y como yo y como muchos otros, andemos en sus caminos, andemos en los caminos de Jesucristo registrados en las Sagradas Escrituras. Dice el versículo 5, y ahora te ruego, Señora. Señora ahí se está refiriendo a la iglesia y a sus miembros. Y ahora te ruego, Señora. Muy significativo que Juan se refiera a la iglesia como Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ese es el mandamiento que Jesucristo dio a sus apóstoles en el Evangelio según San Juan, escrito por el mismo autor de esta epístola, donde Cristo allí manda a los creyentes a amarse unos a otros como Él nos ha amado. Y lo mismo dice en el capítulo 15, versículos 12 y 17. Y Juan dice, versículo 6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andemos en su amor. Fíjese el posible juego de palabras ahí. Este es el amor, que andemos en sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andemos en amor, es decir, en su amor, como vosotros habéis oído desde el principio. El Señor Jesucristo mandó a sus hijos andar en amor, y los apóstoles que salieron a predicar, como el mismo apóstol Juan, enseñaban a los creyentes a andar en amor. Andar en amor es andar en el camino de Dios. Amar en amor significa que uno tiene un corazón perdonador hacia aquel que le ofende, hacia aquel que le hace algún daño, hacia aquel que le muestra mala voluntad. Eso es andar en amor. El amor de Dios ha sido derramado en el corazón del creyente mediante el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Cada creyente, cada hijo de Dios tiene en su corazón el amor de Dios que el Espíritu Santo ha derramado en él. El llamado es, y lo importante es, que uno ponga en práctica ese amor. Y este es el amor, que andemos, que caminemos, que nos comportemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andemos, que caminemos en amor, extendiendo nuestra mano al prójimo, como lo dice uno de los 10 mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El cristiano, la persona que ha puesto su fe en Jesucristo, tiene el deber, tiene la obligación de amar a sus semejantes, de amar a sus hermanos, de amar a sus vecinos y compartirles el evangelio de la gracia de Dios. Y Juan concluye este párrafo diciendo, ponga mucha atención, porque muchos engañadores, muchos impostores, es la palabra que aparece en el original, han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne.
que no confiesan que Dios se humanó, que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Como dice Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado está sobre su hombro y llamándose su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre de la eternidad, príncipe de paz, y su reino no tendrá fin. Otra vez, Juan dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y la palabra de Dios dice de una manera muy enfática que Dios se humanó. El Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo semejante a nosotros, dice Juan en el capítulo 1. Y vimos su gloria. Juan 1:18. Gloria como la del único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan, que no declaran, que no proclaman, que no creen que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace, dice Juan, es, observe, el engañador, no un engañador, el engañador y el anticristo, aquel que se pone en lugar del Cristo, aquel que quiere reemplazar al Cristo, aquel que no proclama el mensaje de la gracia y de la misericordia de Dios. Querido escuchante, hay un solo y único Dios vivo y verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Dios Hijo vino a este mundo. Él se hizo semejante a nosotros, se encarnó, tomó naturaleza humana para morir en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados. Alza tus ojos al cielo y dale gracias a Dios, porque Dios Hijo pagó el precio de tu redención. Pon tu fe y tu confianza en Él, para que Él te limpie de todos tus pecados si aún no lo has hecho, y te dé el regalo de la vida eterna si aún estás viviendo sin Dios, sin fe y sin esperanza en este mundo. Que Dios te bendiga, te guarde y te ayude para que ahora mismo le digas a ese Dios: oh Dios, confío en ti, creo en ti, perdóname, límpiame, sálvame, dame el regalo de la vida eterna. Y si ya lo has hecho, dile a ese Dios: oh Dios, pongo mi vida en tus manos para que tú me uses para gloria y honra de tu nombre como un instrumento eficaz tuyo. Que Dios te bendiga y te guarde y te sostenga en este día. Amén y amén.